Pekín es una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 21 millones de personas, pero carece seriamente de agua potable. Con 100 metros cúbicos de agua por persona al año, es en realidad una de las ciudades con mayor escasez de agua del planeta. Bajo la superficie de Pekín, una metrópolis de 21 millones de personas, se está desarrollando una crisis silenciosa. La ciudad se está quedando sin agua y el suelo mismo está comenzando a colapsar. Pero, ¿y si pudieras resolver esto moviendo un río? No alrededor de una ciudad, sino a través de todo un país. Más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua han sido suministrados al norte de China desde un embalse en la provincia central de Hubei en un periodo de 6 meses. Esta es la misión imposible que China emprendió, embarcándose en el mayor proyecto de desvío de agua de la historia. ¿Cómo se ingenia un río y cuál es el verdadero costo de cambiar el mapa de una nación? La paradoja del agua en China. El suelo se está hundiendo bajo una de las ciudades más grandes del mundo. Pekín, una megaciudad de más de 20 millones de personas, tiene un problema silencioso y lento. Durante décadas, todos han dependido del agua bombeada desde las profundidades subterráneas. Pero esos antiguos lagos ocultos se están secando. Con el agua desaparecida, la tierra se está compactando y colapsando. La ciudad, literalmente, se está hundiendo sobre sí misma. Aventúrate fuera de la capital hacia la vasta llanura del norte de China. Este es el granero del país, una región que alimenta a cientos de millones. Pero la tierra está reseca. Grietas atraviesan el suelo como telarañas. Los agricultores miran al cielo, esperando una lluvia que rara vez cae. Los pozos que sus familias han usado durante generaciones ahora son solo agujeros secos. Toda esta región, hogar de una cuarta parte de la población de China, se está quedando sin agua. Cada persona aquí tiene acceso a una cantidad diminuta de agua cada año, mucho menos de lo que las Naciones Unidas llaman un nivel de escasez de agua. La vida es una lucha diaria contra un recurso que desaparece. Ahora, emprende un viaje hacia el sur. Viaja más de 1.000 kilómetros hasta el corazón de la cuenca del río Yangtze. Aquí, el mundo está inundado de agua. La ciudad de Wuhan es conocida por sus veranos húmedos, donde las lluvias torrenciales pueden inundar las calles en cuestión de minutos. El río Yangtze, un poderoso gigante marrón, atraviesa el paisaje, transportando un volumen inimaginable de agua. Avanza con fuerza, vertiendo miles de millones de galones en el océano. Este es un paisaje de abundancia abrumadora, de montañas verdes y exuberantes y lagos desbordantes. Esta es la gran contradicción de China. Desde la órbita, los satélites capturan esta marcada división. El verde exuberante del sur frente al norte marrón y seco. Las imágenes satelitales de la NASA muestran el contraste en un solo cuadro. Una mitad del país se ahoga mientras la otra tiene sed. Es un problema inscrito en la propia tierra. Un mapa del país cuenta la historia. Un asombroso 80% de toda el agua dulce del país está aquí en el sur. Pero más del 60% de su gente, sus fábricas y sus valiosas tierras de cultivo están allá en el seco norte. El agua está en el lugar equivocado. Durante siglos, esto fue solo un hecho de la vida. Pero a medida que la crisis del norte se profundizó, este viejo hecho se convirtió en una pregunta urgente. ¿Cómo solucionas un problema tan grande? ¿Cómo resuelves una crisis que abarca un continente? Para una nación que construyó la Gran Muralla, la respuesta fue tanto simple como impresionante. Si la montaña no se mueve, tú la cruzas. Si el río está en el camino, tú pasas por debajo. Y si el agua está en el sur pero la gente está en el norte, entonces mueves el agua. No solo un poco, mueves un río. Esto se convirtió en una misión nacional. La respuesta es el proyecto de desvío de agua de sur a norte, el sistema de transferencia de agua más grande y complejo jamás intentado. La magnitud de esta idea es difícil de comprender. No se trata solo de una tubería. Se trata de rediseñar la infraestructura hidráulica de toda una nación. El proyecto es una gigantesca red de vías fluviales que se extiende por toda China. El proyecto de desvío de agua de China es tan grande que lleva días recorrerlo en coche. Está dividido en 3 caminos colosales separados llamados rutas. Hay una ruta oriental que avanza junto a antiguos canales. Hay una ruta occidental que aún está en las etapas de planificación, enfrentando las altas montañas congeladas del Tíbet. Y luego está la ruta central. Este es el corazón del proyecto. El primer gran hilo que se tejerá a través del mapa. La historia de la ruta central es una de pura determinación humana. Es un río de concreto, una vía fluvial artificial que se extiende a lo largo de 1.400 kilómetros. Esa es una distancia más larga que toda la longitud de Gran Bretaña. La parte más asombrosa:
Todo este recorrido desde el embalse hasta el grifo en una casa de Pekín es impulsado solo por la gravedad. No hay bombas gigantes empujando el agua. Los ingenieros han diseñado todo este camino para tener la pendiente justa, una bajada suave y perfecta hasta el norte. Es un testimonio de una planificación increíble, un río artificial que fluye constantemente para saciar la sed de una nación. Esta es la historia de cómo lo construyeron. Elevando la presa del dragón. La presa de Danjiangkou se encuentra en la confluencia de los ríos Dan y Han, en la provincia de Hubei. Este lugar fue elegido porque su elevación, 162 metros sobre el nivel del mar, permitiría que la gravedad llevara el agua hasta Pekín, 1.432 kilómetros al norte. Para resolver la alta presión del agua y evitar que la base de la presa se erosione, los ingenieros habían instalado una enorme cortina de lechada en la base de la presa. Esta colosal estructura es el corazón palpitante de toda la ruta central. Retiene el río Han, creando un vasto lago artificial que se extiende hasta el horizonte. Toda el agua que comenzará el largo viaje a Pekín empieza justo aquí. Pero había un problema. Este corazón, por poderoso que fuera, no era lo suficientemente fuerte. Para salvar el norte, necesitaba bombear más sangre vital. La solución era tan sencilla como difícil. La presa tenía que crecer. Los ingenieros necesitaban aumentar su altura en 14.6 metros, pero ¿cómo se hace más alta una presa existente? No es como añadir bloques a una torre de juguete. Esta era una estructura masiva de concreto sólido de la década de 1950. El desafío era fundamental. Lograr que el nuevo concreto se adhiera adecuadamente al concreto viejo y desgastado es uno de los trabajos más difíciles en ingeniería. Parece simple, pero no lo es. Piénsalo como intentar pegar dos hojas lisas de vidrio juntas. Podrían parecer que se sostienen, pero el vínculo es increíblemente frágil. No tiene agarre. Ahora, imagina ese vínculo frágil teniendo que soportar la inmensa presión de miles de millones de galones de agua empujando contra él. Un enlace débil sería una catástrofe. Todo el proyecto y la seguridad de todos, río abajo, dependían de resolver este rompecabezas. Los ingenieros no tuvieron que empezar desde cero. Encontraron su inspiración en una historia del otro lado del mundo, de las montañas de Sierra Nevada en California. Allí, hace un siglo, un ingeniero llamado Michael O'Shaughnessy enfrentó un problema similar. Había construido una presa. Esta es la presa O'Shaughnessy. Tiene 131 metros de altura, 277 metros a lo largo de la cresta. Cuando se completó, era la segunda presa más grande del mundo. Pero pronto, la creciente ciudad de San Francisco necesitó más agua. Necesitaba hacer la presa más alta, pero O'Shaughnessy era un hombre inteligente y visionario. Sospechaba que su presa podría necesitar crecer algún día, así que, cuando la construyó por primera vez, hizo algo extraordinario. Construyó la parte superior de la presa no como una superficie lisa y plana, sino como una serie de enormes escalones rugosos. Esto fue un golpe de genialidad. Esos escalones eran la clave. Cuando llegó el momento de añadir nuevo concreto décadas después, los trabajadores no tuvieron que verterlo sobre una superficie lisa y resbaladiza. Unir el concreto viejo y nuevo fue el mayor desafío del ingeniero de la presa. A diferencia de la presa O'Shaughnessy, el secreto fue aumentar el área de unión. En su lugar, el nuevo concreto se vertió dentro y sobre esos escalones gigantes. Esto hizo algo crucial. Aumentó dramáticamente el área de superficie donde el concreto viejo y el nuevo se encontraban. Ya no era como pegar vidrio con vidrio. Era como encajar una llave en una cerradura. Los escalones crearon un agarre mecánico poderoso, entrelazando las dos secciones en un todo mucho más fuerte. Era una idea simple que resolvió un problema imposible. Entre 1935 y 1938, San Francisco elevó la presa O'Shaughnessy por 85 pies, utilizando esta técnica. De vuelta en la presa Danjiangkou, los ingenieros chinos se prepararon para usar este mismo principio brillante, pero a una escala que O'Shaughnessy nunca podría haber imaginado. Su presa no era una pequeña estructura en un valle montañoso, era gigante, extendiéndose a lo largo de un ancho río. El primer paso fue preparar la superficie de la antigua presa. Los trabajadores utilizaron chorros de agua a alta presión y maquinaria para hacer miles de ranuras y muescas profundas en la cara de la presa existente. Básicamente, crearon un acantilado rocoso artificial a partir del antiguo concreto liso. Esta superficie áspera y marcada era perfecta para un fuerte enlace. A continuación, comenzó a levantarse un bosque de acero. Los trabajadores perforaron miles de barras de acero gruesas llamadas varillas dentro del cuerpo de la vieja presa. Estas barras sobresalían hacia arriba, esperando como un esqueleto. Cuando se vertiera el nuevo concreto, fluiría alrededor de estas barras y dentro de los surcos profundos. El acero actuaría como un refuerzo interno, una especie de tendón de acero, uniendo la nueva estructura de manera segura a la antigua. La nueva presa no solo estaría sentada sobre la antigua,
estaría tejida en su misma estructura, convirtiéndose en una única estructura unificada y mucho más fuerte. Luego comenzó el vertido. Durante años, un flujo constante de camiones de concreto alimentó la creciente presa. Lentamente, metro a metro, la presa ascendía hacia el cielo. Era un proceso meticuloso que requería una inmensa precisión y verificación constante. Después de 4 largos años de trabajo continuo, la tarea se completó. La presa de Danjiangkou se erguía más alta y poderosa que nunca. Su embalse ahora podía contener 12 billones de litros adicionales de agua. El corazón del sistema ahora era lo suficientemente poderoso como para abastecer al norte. El primer y más crucial obstáculo fue superado. El agua estaba lista para comenzar su viaje, pero el camino por delante estaba lleno de desafíos aún más increíbles. Lecciones de la era del canal. El sueño de mover el agua, de decirle a los ríos a dónde ir, no es nuevo. Mucho antes de que los ingenieros modernos trazaran sus planes, los antiguos imperios ya dominaban el arte de redirigir la naturaleza. Para entender la enorme ambición del proyecto de China, primero debemos mirar hacia uno de los maestros originales de las obras hidráulicas, el Imperio Romano. Los romanos enfrentaron un problema similar al de la China moderna. Sus grandes ciudades necesitaban mucha agua, y las fuentes locales no eran suficientes. Su brillante solución fue el acueducto. La mayoría de los canales construidos por los romanos para sus acueductos están subterráneos. Solo un 5% de los 500 kilómetros de canales no eran tuberías, sino hermosos puentes de piedra masivos que llevaban canales de agua en su parte superior. Los romanos entendían algo fundamental sobre el agua. Es un viajero obstinado. No se le puede obligar a subir una colina. Debe ser persuadido a lo largo de un camino suave y continuo cuesta abajo. Su secreto era una pendiente increíblemente precisa, un gradiente de solo 0.02%. Esto significa que por cada kilómetro que el agua viajaba, descendía solo 20 centímetros. Eso es apenas una pendiente que notarías al caminar, pero era perfecta. Era lo justo para mantener el agua moviéndose suavemente sin apresurarse tanto como para dañar las paredes del canal. Lograr esto fue una tarea monumental. Equipos de topógrafos trabajaban durante meses utilizando herramientas simples pero efectivas, como niveles de agua y postes de mira. Trazaban un camino a través de valles y colinas, asegurándose de que la caída perfecta se mantuviera en cada paso del camino. Era una obra maestra de ingeniería paciente e ingeniosa. Ese mismo principio de una pendiente suave alimentada por gravedad es una regla de oro que todavía guía a los ingenieros hoy en día. Pero China no necesitaba mirar solo a Roma en busca de inspiración. Tenía su propia historia épica de mover agua. Mientras los romanos construían ríos elevados en el aire, los antiguos chinos estaban excavando uno horizontal en la tierra. Este era el Gran Canal, una colosal vía fluvial que unía Pekín en el norte con Hangzhou en el sur. Con una extensión de casi 1.700 kilómetros, era el río artificial más largo del mundo. Con 1.794 kilómetros de largo, se extiende desde Guangzhou en el sur hasta Pekín en el norte. La construcción del Gran Canal fue un proyecto que abarcó siglos. Fue excavado a mano por millones de trabajadores. Movieron montañas de tierra con poco más que palas y cestas. El canal tenía que cruzar ríos, navegar lagos y encontrar un camino a través de paisajes en constante cambio. Era más que una zanja. Era un sistema complejo con esclusas para subir y bajar barcos y diques para controlar las inundaciones. Durante generaciones, fue la columna vertebral del imperio. Era una superautopista para el comercio y la comunicación. Barcazas cargadas con grano, seda y madera se movían arriba y abajo de su longitud, uniendo a la nación. Permitía que la riqueza del húmedo sur sostuviera el poder político del más seco norte. Este fue un proyecto a una escala que el mundo nunca había visto, demostrando que la ambición de China de remodelar sus vías fluviales estaba profundamente arraigada en su ADN. Entonces, la historia de la ingeniería del agua tiene 2 grandes capítulos. Los romanos dominaron el acueducto, elevando el agua sobre obstáculos con una precisión asombrosa. Los chinos dominaron el canal, moviéndola a través de distancias inimaginables con pura determinación y genio organizativo. Estos no eran solo proyectos de construcción, eran declaraciones de la capacidad humana. Demostraron que con suficiente voluntad y sabiduría, la geografía de un continente podía ser reescrita. El proyecto de desvío de agua de sur a norte de hoy es el nieto de estas maravillas antiguas. Se trata de fusionar ese genio romano para el gradiente con la ambición china por la escala. Los ingenieros modernos están sobre los hombros de estos gigantes antiguos. Tienen nuevos materiales, concreto y acero, y nuevas herramientas, computadoras y satélites. Pero los desafíos fundamentales son eternos. Cómo mantener una pendiente a lo largo de una gran distancia. Cómo cruzar un terreno traicionero y cómo mover un río sin interrumpir su flujo.
Están utilizando una sabiduría intemporal para abordar una crisis moderna a una escala que sus creadores nunca podrían haber imaginado, pero cuyo espíritu sin duda reconocerían. El río de concreto. Este canal es una de las pocas estructuras modernas genuinamente visibles desde el espacio. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional lo han fotografiado. Una delgada línea azul que atraviesa 1.432 kilómetros por el norte de China. Esa es la distancia de Londres a Roma. La ruta central se extiende por más de 1.400 kilómetros. El agua fluye a 420.000 litros por segundo. A diferencia del mito de la Gran Muralla, esto es verificablemente visible desde la órbita. El viaje del agua hacia el norte desde la presa no es nada simple. No fluye a través de un cauce natural. En su lugar, viaja a lo largo de una vía fluvial completamente nueva hecha por el hombre. Este es el canal. Un río de concreto tallado directamente en el paisaje. Imagina un canal tan ancho y tan largo que apenas podrías ver el otro lado. Esto no es una zanja pequeña. Es un río construido gigante. Más de 1.000 kilómetros de este canal tuvieron que ser excavados a mano. Bueno, no por manos humanas, sino por las manos de las máquinas más grandes jamás construidas. La cantidad de tierra y roca que movieron es casi imposible de imaginar. Es suficiente tierra para enterrar una ciudad importante. Esta fue una de las operaciones de excavación más grandes en la historia humana. Pero cavar una gran zanja no es suficiente. El verdadero desafío es la pendiente. Todo el sistema funciona por gravedad. El agua tiene que fluir cuesta abajo todo el camino hasta Pekín. Los ingenieros tuvieron que crear una pendiente suave perfecta durante más de 1.000 kilómetros. El gradiente es increíblemente preciso. Cae solo unos pocos centímetros cada kilómetro. Esto es tan leve que ni siquiera lo notarías caminando al lado del canal. ¿Por qué importa tanto esto? Si la pendiente está mal, todo falla. Si el canal es demasiado empinado, el agua avanza como un tren desbocado. Gana demasiada velocidad y energía, chocando contra los lados y erosionando las paredes de concreto. Destruiría su propio camino. Pero si la pendiente es demasiado suave, el agua se vuelve perezosa. Se mueve demasiado lento. Simplemente se quedaría allí estancándose. Crecerían algas y la calidad del agua se arruinaría. Entonces, el margen de error es diminuto. Un error de solo 1 metro en 100 kilómetros podría causar un desastre. El agua debe fluir a un ritmo perfecto y constante. El proyecto de desvío de agua de sur a norte de China moverá 45 billones de litros de agua por año a lo largo de 3 rutas hacia el norte de China. Para lograr esto, las cuadrillas utilizaron gigantescos bulldozers y excavadoras, pero también dependieron de tecnología increíblemente precisa. Los sistemas de guía por GPS y de nivelación láser aseguran que cada sección del canal esté perfectamente alineada. Esto no es una construcción tosca, es cirugía en el paisaje. Ahora, el terreno no es plano. El camino del agua se encuentra con valles profundos y ríos anchos. El canal no puede simplemente bajar por un lado y subir por el otro. Entonces, ¿cómo haces que el agua cruce un valle? Construyes un puente para ella. Estas estructuras increíbles se llaman acueductos. No son para coches o trenes. Son puentes diseñados para transportar millones de litros de agua. El acueducto del río Sie es uno de los más largos e impresionantes. Se extiende por 12 kilómetros, transportando agua a 40 metros sobre el suelo. Es un canal de concreto gigante sostenido en el aire por enormes pilares. Parece una superautopista hecha solo para el agua. Construir algo tan grande es un gran rompecabezas. Cada sección del acueducto es enorme. Pesa tanto como una docena de camiones. Son demasiado grandes para transportarlas desde una fábrica. Entonces, todo el acueducto debe construirse pieza por pieza, justo allí en el sitio. Los ingenieros utilizan moldes gigantes personalizados para crear cada sección. Vierten concreto en estos moldes, lo dejan fraguar y luego mueven el molde para crear la siguiente pieza. La forma del canal es una U, ancha y lisa. Este es un diseño brillante. Si el acueducto fuera una caja cuadrada, el agua empujaría fuertemente contra las esquinas afiladas, creando puntos de tensión. La forma de U no tiene esquinas. La fuerza del agua empuja uniformemente contra las paredes curvas, distribuyendo la presión. Esto hace que la estructura sea increíblemente fuerte y permite que el agua fluya suavemente sin turbulencias. Pero un proyecto tan vasto no puede ser gestionado por personas corriendo a lo largo de sus orillas. Este río de concreto tiene un cerebro. A cientos de kilómetros de distancia, en una tranquila sala de control en Pekín, un equipo de técnicos supervisa todo el sistema. Sus pantallas de computadora muestran un mapa digital de toda la ruta desde la presa hasta la capital. Este es el centro neurálgico digital. Sensores colocados a lo largo del canal envían información constante. Informan sobre la velocidad del flujo del agua, su profundidad y la calidad del agua. Los técnicos ven la salud de todo el proyecto en tiempo real y pueden controlarlo con solo presionar un botón. A lo largo de la ruta hay compuertas especiales. Estas compuertas se pueden subir o bajar para controlar el flujo de agua, como un grifo en tu casa.
Si una sección necesita más agua, se abre una compuerta. Si hay un bloqueo río abajo, una compuerta puede cerrarse para prevenir una inundación. Desde esta sala en Pekín, los técnicos pueden operar estas compuertas de forma remota. Hacen constantes pequeños ajustes para mantener el agua fluyendo a ese ritmo perfecto y constante. Es una sinfonía de agua y tecnología, todo dirigido desde una sola sala. Así que esto no es solo una zanja en el suelo. Es un sistema vivo y gestionado. Es un río de concreto tallado con inmenso poder y guiado con increíble precisión, llevando vida hacia el norte. Túneles bajo el río Amarillo. El río de concreto fluye hacia el norte, un triunfo del esfuerzo humano. Pero por delante se encuentra su mayor y más peligroso desafío. Este es el río Amarillo, el segundo río más largo de China. Es un gigante, una fuerza de la naturaleza poderosa e impredecible. Su nombre proviene de la enorme cantidad de limo amarillo que transporta 1.000 millones de toneladas de suelo cada año. Este sedimento hace que el río sea inestable, cambiando constantemente su curso. Para el proyecto de desvío de agua, el río Amarillo era el obstáculo definitivo. Todo el sistema funciona por gravedad. El agua tiene que fluir cuesta abajo desde un punto alto en el sur hasta un punto más bajo en el norte. Pero aquí había un gran problema. La tierra al otro lado del río Amarillo era en realidad más baja. Para cruzar el río, el agua tendría que fluir cuesta arriba, lo cual es imposible sin bombas masivas. Pero usar bombas para una cantidad tan grande de agua sería increíblemente caro e inestable. El elegante sistema alimentado por gravedad se rompería. Entonces los ingenieros se enfrentaron a una elección aparentemente imposible. ¿Cómo cruzar un río sin pasar por encima? Solo había una respuesta. El agua tenía que ir por debajo. Se tomó la decisión de hacer un túnel bajo el poderoso río Amarillo. Esta fue la parte más atrevida de todo el viaje. Crearían un pasaje secreto, un túnel de agua profundo bajo el lecho del río. Construir un túnel bajo un río es difícil. Construir uno bajo el río Amarillo con su limo blando y cambiante y su inmensa presión de agua fue una pesadilla. Los ingenieros diseñaron una solución brillante. No un túnel, sino dos. Y cada túnel tenía 2 capas. Cada túnel tiene 9.3 metros de diámetro, lo suficientemente ancho como para que pasen 3 coches uno al lado del otro. Y se extiende 70 metros por debajo del lecho del río Amarillo. Piénsalo como una pajilla muy fuerte dentro de otra pajilla fuerte. El revestimiento exterior del túnel es un escudo grueso de concreto. Su función es soportar el increíble peso aplastante desde arriba. Sostiene todo el peso del lecho del río y el agua del propio río Amarillo. Dentro de eso hay un segundo revestimiento interior. Este tubo interior tiene un trabajo diferente. Debe contener la poderosa fuerza del agua que corre a través del túnel desde el sur. Pero, ¿qué pasa si el túnel exterior tiene una pequeña fuga? La presión del río podría dañarlo lentamente. ¿Y qué pasa si el túnel interior tiene fugas? Se perdería el valioso agua del proyecto. La solución fue un espacio de seguridad entre los 2 túneles. Este espacio entre los revestimientos contiene un sistema de drenaje especial. Si alguna vez se filtra agua desde cualquier lado, este sistema la recoge y la drena de manera segura. Actúa como una válvula de alivio, un ingenioso sistema de seguridad que protege tanto el túnel como el río arriba de un desastre. Excavar este túnel fue un trabajo oscuro y difícil. En lo profundo del subsuelo, enormes máquinas llamadas tuneladoras, o TBMS, hicieron el trabajo. Son topos mecánicos colosales que mastican lentamente la tierra. Los operadores de estas máquinas vivían en un mundo de ruido y vibración constantes. Allí abajo pierdes todo sentido del tiempo. No hay día, no hay noche. El mundo es solo el rugido ensordecedor de la máquina, el olor a roca húmeda y aceite, y el tenue resplandor de las luces de trabajo. Lo único que importa es la cara de roca frente a la máquina. Durante años, estas cuadrillas avanzaron pulgada a pulgada, metro a metro, en una carrera contra el tiempo y la inmensa presión del río sobre ellos. Los túneles gemelos tardaron años en completarse, con la perforación final lograda en 2010. Eran los topos humanos cavando un camino para un río. Y luego, después de años de esfuerzo implacable, llegó el avance. Al otro lado del río Amarillo, la gigantesca cabeza cortante de la máquina perforadora finalmente rompió la última pared de roca. La luz y el aire fresco inundaron el túnel por primera vez. El momento fue electrizante. Los ingenieros y trabajadores que habían pasado años en la penumbra aclamaron, se abrazaron y lloraron. La emoción fue abrumadora. Sitio de construcción de un túnel submarino a través del río Yangtze, ubicado en la ciudad de Wuhu, en la provincia de Anhui, China. Fue una mezcla de alivio, orgullo y puro agotamiento. El camino finalmente estaba despejado. El sur y el norte ahora estaban conectados por este increíble pasaje submarino. El agua del embalse de Danjiangkou ahora podía fluir sin obstáculos. Se vertería en la entrada del túnel.
Se sumergiría profundamente bajo el poderoso río Amarillo y emergería triunfante al otro lado, continuando su largo viaje hacia el norte. Este gran buceo fue el logro culminante del proyecto. Una obra maestra de ingeniería oculta justo bajo los pies de uno de los grandes ríos del mundo. La marea humana. Esta increíble historia de ingeniería no trata solo de mover agua. Se trata de mover personas. Se trata de vidas cambiadas y sacrificios personales. Por cada canal excavado y cada túnel construido, hay una historia humana. Antes de que se vertiera el primer concreto, aproximadamente 330.000 personas supieron que perderían sus hogares. El embalse ampliado de Danjiangkou inundaría valles enteros donde las familias habían vivido durante generaciones. Esta reubicación ocurrió en dos fases principales. Primero durante la construcción original de la presa en la década de 1960, luego nuevamente en la década de 2000 para la expansión. No fueron voluntarios, se les dijo que se fueran. Fueron reubicados en nuevos pueblos construidos en terrenos más altos. Estas nuevas comunidades son modernas, con apartamentos limpios y agua corriente. Pero para una generación mayor, el cambio se siente profundamente. Una abuela podría cuidar un pequeño huerto en su nuevo balcón. Recuerda su antiguo hogar, el que ahora está bajo el agua. La tierra en su maceta no huele igual. El aire se siente diferente. Hay una tristeza silenciosa, una sensación de pérdida por un mundo que se ha ido. La gente aquí habla de sacrificio. Se mudaron por el bien común, por los millones de personas en ciudades lejanas que necesitaban agua. Sus antiguos hogares ahora son parte de un lago gigante. Un sacrificio por la supervivencia del norte. Pero junto al sacrificio, también hay un inmenso orgullo. Piensa en los ingenieros que dedicaron años de sus vidas a este proyecto. La mujer que ayudó a elevar la presa 15 metros ahora se encuentra mirando el enorme lago que retiene. No solo ve agua, ve una promesa cumplida. Recuerda los años de preocupación, el miedo al fracaso, y ahora la abrumadora sensación de éxito. Es un orgullo silencioso, una sensación de que su trabajo resonará por generaciones. El operador del túnel que pasó años en la penumbra subterránea ahora puede conducir un coche a través del túnel terminado. El aire es fresco y limpio, y las luces bordean las paredes. Es difícil creer que esto fue una vez un sitio de construcción estrecho, ruidoso y peligroso. Para él, esto no es solo un túnel, es parte de su vida. Un recuerdo hecho de concreto y perseverancia. Estos ingenieros han dejado una huella en el país que durará un siglo. No solo han construido estructuras, han construido un futuro. Un nuevo equilibrio. Durante una generación, la gente de Pekín y la llanura del norte de China vivió con una crisis de lento avance. El agua estaba desapareciendo. Los pozos se secaban. El mismo suelo bajo sus pies se hundía. Pero ahora, algo notable está sucediendo. Los datos cuentan una nueva historia. Los datos cuentan la historia. Desde diciembre de 2014, cuando el agua llegó por primera vez, el proyecto ha entregado 76.700 millones de metros cúbicos al norte, suficiente para llenar 30 millones de piscinas olímpicas. La capa freática de Beijing ha aumentado durante 8 años consecutivos. El peligroso hundimiento que amenazaba con hundir la ciudad se ha estabilizado en la mayoría de las áreas. Los reservorios subterráneos se están llenando lentamente. El peligroso hundimiento del terreno, el hundimiento de la ciudad, está comenzando a estabilizarse. En las vastas regiones agrícolas, los agricultores ven un futuro más seguro. El objetivo principal del proyecto se está cumpliendo. Hoy, el proyecto suministra agua a 185 millones de personas en 45 ciudades del norte. Pekín recibe aproximadamente un tercio de su agua de esta fuente. El agua, la fuente de vida, está fluyendo hacia donde más se necesita. La gran sed del norte finalmente está siendo saciada, pero un proyecto de esta magnitud nunca es simple. Es un acto de equilibrio. Mientras el norte se beneficia, surgen nuevos desafíos. En el sur, donde se recoge el agua, algunos ríos ahora fluyen más lentamente. Este cambio puede afectar a los ecosistemas locales y a las comunidades río abajo. Mover y tratar una cantidad tan enorme de agua también requiere una cantidad masiva de energía. La cuestión de la sostenibilidad a largo plazo siempre está presente. Esta no es una solución mágica perfecta. Es una intervención monumental. Una forma de corregir un desequilibrio geográfico profundo y antiguo. Es una respuesta a una crisis con sus propias consecuencias complejas que deben ser gestionadas cuidadosamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado de este río de concreto? Es más que solo tuberías y bombas. Es una nueva característica geográfica grabada en el corazón del país por la determinación humana. Es una marca permanente en la tierra, un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando se enfrenta a un desafío fundamental. Desde el espacio, esa línea azul es visible a lo largo del paisaje de China. Una cicatriz permanente o una línea de vida, dependiendo de a quién le preguntes.
Transporta 76.700 millones de metros cúbicos de vida hacia el norte cada década. Evitó que Beijing se hundiera en la tierra. Proporcionó agua confiable a 185 millones de personas. ¿Salvó al norte? Los grifos funcionan. El suelo se mantiene firme. Por ahora, eso es respuesta suficiente. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.